Turno de réplica con Chimo Aguar y Marta Gozalvo. Un saludo a todos los oyentes de Plaza Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Turno de Réplica, el programa que analiza los grandes asuntos de la legislatura, dando la palabra a dos de los protagonistas que tienen visiones enfrentadas. Mi nombre es Chimo Aguar, redactor de política de Valencia Plaza, y me acompaña en la tarea de conducir este programa la periodista y experta en política parlamentaria Marta Gozalvo, quien a continuación profundizará en nuestro tema del día, en este caso las reversiones sanitarias. Adelante, Gozalvo. El 1 de abril de 2018, el Hospital de Alzira pasaba a ser gestionado por la Generalitat Valenciana tras terminar el periodo de concesión a Ribera Salud. Tras casi 20 años de este modelo, el gobierno valenciano, liderado por el socialista Ximo Puig, decidió no renovar este sistema conocido como público-privado y revertirlo a una gestión 100% pública. Los comienzos de este modelo, impulsado por el PP en 1999, no fueron fáciles y, de hecho, apenas 3 años después de haberse iniciado, la adjudicación fue anulada debido a que a la empresa adjudicataria no le salían las cuentas. Fueron indemnizados y se inició un nuevo concurso con condiciones mejoradas que volvió a ser para la misma UTE concesionaria, con Ribera Salud a la cabeza. La oposición en aquellos años criticó la falta de transparencia en los datos referentes a la gestión de este modelo, que se extendió a otras áreas sanitarias como Torrevieja, Manises, Denia o Elche. En cambio, desde el gobierno del PP y desde las propias adjudicatarias, siempre se esgrimieron informes acerca del alto grado de satisfacción de los usuarios respecto a sus hospitales. Más allá del debate sobre si este tipo de gestión resulta más económica y rentable que la 100% pública, el Consell del Botànic ha admitido que la reversión también tiene un componente político, por lo que cerró la puerta a la continuidad del modelo en el Hospital de la Ribera al no prorrogar la concesión. Por otra parte, la absorción del personal ha sido objeto de polémica en el caso del Hospital de la Ribera. La fórmula utilizada en este caso ha sido la de asumir a los trabajadores bajo el título de personal a extinguir. Esto supone que la Administración ha integrado a los empleados con el contrato que ya tenían según su convenio colectivo con la empresa gestora, incluidos incentivos que mantendrán hasta la negociación del siguiente convenio. Al margen de las cuestiones laborales, el funcionamiento del Hospital de la Ribera desde su retorno al sistema público sigue estando bajo lupa. La oposición insiste en el encarecimiento del servicio para las arcas públicas, que a su juicio no viene acompañado de una mejora de la atención sanitaria, mientras el Consell considera que la transición ha sido tranquila pese al caos que auguraba la derecha valenciana. El adelanto electoral anunciado por Puig el pasado 4 de marzo deja en el aire la reversión del Hospital de Denia, cuya adjudicación finaliza en 2023. Gracias, Gozalvo, por este relato condensado de un problema muy complejo. Evidentemente quedan muchísimos matices en el tintero, pero precisamente para abordarlos tenemos a nuestros dos invitados de hoy en Turno de Réplica. José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del PP en Les Corts. Buenas tardes. Muy buenas. Y Ignacio Subías, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento Valenciano y es gerente de un hospital público, cabe recordar. Efectivamente, muy buenas tardes. Entre otras cosas. Hace muchos años. Sí. Así fue. Bueno, yo quería empezar, tras la introducción que ha hecho mi compañera Marta Gozalvo del tema, ¿no? Pues un poco con Zaplana, con el parlamentario del PP, porque ponga sobre la mesa, porque ha habido mucho debate en esta legislatura con el tema de la reversión sanitaria, un poco cuáles son los defectos que le veis a la reversión, pero ya no solo, digamos, una cuestión ideológica que vosotros, el PP, pues digamos que no estáis de acuerdo, sino los defectos en la aplicación de la reversión también. Bueno, técnicamente no es que no estemos de acuerdo. Técnicamente lo que vemos es que hay cosas que no se han ejecutado bien y el tiempo nos ha dado la razón. Yo creo que este gobierno, el gobierno del Botànic, el Partido Socialista Compromís con el apoyo de Podemos, inició la legislatura con una serie de compromisos dentro de sus proyectos electorales y dentro de sus ideologías que a mí me parece bien, me parece que son su forma de gobernar, y planteó una reversión de algunas
contratos sanitarios que había en la Comunidad Valenciana. Bueno, esto se promete desde el primer día, desde el programa electoral, desde el minuto cero, y la realidad es que durante mucho tiempo hemos estado preguntando cómo se iban a llevar a cabo esas reversiones, qué se estaba estudiando, cuál era la hoja de ruta, cómo se iba a hacer, qué iba a pasar con el personal, qué iba a pasar con los servicios que se prestaban, y la realidad es que a todos nos decían que no nos preocupáramos, que se estaba trabajando en ese tema y que no iba a haber ningún problema ni con los trabajadores, ni iba a haber ningún problema con la atención sanitaria, ni iba a haber nada. Bueno, pues seguíamos preguntando porque desconocíamos cuál era la situación. Al final del camino nos hemos encontrado pues que en los contratos que se han intentado revertir, como ha sido el de la Ribera, se hizo con una falta de previsión total, y ahí están los resultados tanto asistenciales como en el despidos de personal, como en las vueltas a la reincorporación del personal, como en, si lo podemos desarrollar luego lo desarrollamos, como en el contrato de las resonancias, que a día de hoy adjudicado el contrato todavía no se sabe qué va a pasar con el personal ni cuándo van a estar esos contratos en vigor, porque se licitan unos contratos con unos informes, cuando se adjudica esos contratos se piden otros informes distintos, ahora resulta que no sabemos si el personal se va a quedar el de Eresa, si se va a contratar a otra personal a través de bolsa, nadie lo sabe. Los propios trabajadores tienen una inquietud importante y la solución a la reversión no está sobre la mesa. Y pasa lo mismo con Denia, otro contrato que también se quería revertir. De la Ribera a Denia, momento, José Juan. No, digo, un ejemplo de 3 de los contratos que se pretendían revertir y que para nosotros ha sido un gran fracaso los 3, pero no por ideología. En ideología y sectarismo es la decisión, pero la ejecución es que ha sido pésima por parte del gobierno sin ningún tipo de... Ahora iremos con todos esos matices, turno de réplica, como es lógico para el diputado socialista, señor Subias. Bien, mire, vamos a ver, en primer lugar, cuando se habla de ideología, a mí me hace gracia, porque yo entiendo que todos los partidos políticos tenemos ideología. El decir que esa medida es ideológica, oiga usted, todos tenemos ideología, por eso estamos aquí. Yo estoy en política porque tengo una idea determinada, que es defender las ideas de la socialdemocracia. Porque si no hubiera seguido en el ejercicio de la profesión como médico. Y para eso estoy en política. Como el Partido Popular tiene su ideología, que es neoconservadora, y por eso, por ejemplo, estuvo en la Plaza de Colón el día que estuvo con otras fuerzas políticas, porque tiene una ideología determinada. Pero una vez que hablamos de las concesiones, hay que decir que empiezan en un momento determinado sin ningún tipo de evaluación, sin ningún tipo de consenso, ni con profesionales, ni con sindicatos, ni con partidos políticos, por una decisión política que tomó el Partido Popular, en contra de lo que opinábamos muchos profesionales y no profesionales en el momento. Hablar de la evolución que tuvo las concesiones quizá no nos dé tiempo en estos momentos, pero es verdad que cuando llevaban 3 años del comienzo de la gestión del Hospital de Alzira, se tuvo, de mutuo acuerdo, restringieron el contrato. Tuvieron que pagar unas cantidades como consecuencia de esa rescisión del contrato. Se les aumenta la cápita. Y entonces se empiezan a suceder a partir de ese momento ya una cantidad, hasta 5 concesiones, que supusieron que el 20% de la población estaba bajo ese modelo. Y aquí lo que estamos hablando es modelo. Aquí lo que estamos hablando es de un modelo. Aquellos que defendemos un modelo sanitario universal, equitativo, solidario, público, de todos, para todos y utilizado por todos, y aquellos que defienden un modelo privatizador, mercantilista, que deja la salud en manos de empresas privadas que tienen ánimo de lucro, evidentemente. Mientras una empresa pública lo que ha de tener es la rentabilidad social, debe de pensar, el objetivo de estas empresas es la rentabilidad económica. Un momento. Antes de que profundices, sí, Ignacio, en lo que ha comentado, en lo que es la reversión, los efectos de la reversión, ahí sí quiero darle el turno de réplica a José Juan Zaplana, más que nada para que conteste una pregunta. ¿Cree que funciona bien el modelo Alzira, por ejemplo, en el hospital que ha sido revertido y está funcionando bien en el resto de concesiones? Sí, yo solamente una aclaración. Yo no soy neoliberal, conservador, socialdemócrata, yo no lo sé. Yo aplico el sentido común a las políticas que hago, ¿no? Yo lo tengo claro. Y lo que veo son que cuando los datos del hospital de Alzira
son unos datos en las listas de espera y que en un año se han incrementado en un 30% la espera para la visita a los especialistas. Eso no es así. Y en un 20%, lo dice la propia gerente del hospital, eso no es así. en las listas de espera para una intervención quirúrgica, pues dices, esto está funcionando mal. Cuando la propia Consellería dice que nos están costando determinados medicamentos para el hospital un 70% más, lo reconoce la propia consellera a través de los medios de comunicación, vosotros lo habéis publicado, es decir, reconoce un 70% más caro el sistema, pues ves que el sistema es más caro, que el sistema es más desequilibrado, que ofrece menos oportunidades a las personas que tienen ese acceso. Pero es que además, es que el problema lo tiene también el personal. Hay un problema grandísimo entre el personal de la Ribera, entre los que son funcionarios y los que no lo son. Hay una tensión gravísima entre ellos. Hay mucha gente que está de baja laboral, y eso no lo tengo que decir yo, se pueden ver los datos de la gente que está de baja laboral por determinadas circunstancias y cómo está reivindicando, porque la Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Ribera se ha reunido con el señor Subías y conmigo para explicarnos los grandes problemas que hay. O sea, que todo no se ha hecho bien. ¿Que se podía haber hecho bien? Sí, si hubiera habido conciencia de hacer un buen trabajo. Y solamente una apreciación. En los 5 concesiones que decía el señor Subías, se hace una concesión porque no había hospital en esas comarcas. Las 5 concesiones eso no es verdad. Es una... En Elche había hospital. Perdón, se construyó un hospital nuevo. Se construyó un hospital nuevo. El Hospital General, y ahora Elche tiene 2 hospitales públicos, el Hospital General y el Hospital del Vinalopó. En Torrevieja no había hospital y hay un hospital. En Alcira no había hospital y hay hospital. En Denia había una residencia y hay un hospital. Pasamos se hicieron no por ideología, se hicieron por necesidad. No, si me permiten, es mucho más sencillo. Pasamos al turno de réplica. No es así. Se construyen los hospitales y hay que ver dónde estaban los hospitales. Manises, por cierto, que cuando empieza Manises hay que incrementar al cabo de poco tiempo el número de habitantes al que dan cobertura, porque si no, no era rentable. Alcira, Denia, Torrevieja y Elche. ¿Por qué ninguna concesión se pone en el interior de la Comunidad Valenciana? Porque no es rentable. Luego lo que buscaban era la rentabilidad económica, sanitaria. Básicamente. No. Lo que buscaban era la rentabilidad económica, evidentemente. Mire, y en cuanto a Alcira, es que lo que están diciendo no es verdad. Intentaron generar incertidumbre con Alcira, llegando hasta límites realmente lamentables, donde se generaba preocupación en los pacientes, diciéndoles que iban a perder servicios, que iban a tener problemas, lo cual no ha sido verdad. Sí, es verdad. Sí, lo cual no es verdad. Se ha incrementado el personal, se han aumentado las inversiones en 8 millones de euros, se ha comprado un acelerador lineal, un PECTAC, 3 equipos de radiología, y se están derivando las resonancias a la privada. 2 ecógrafos, un mamógrafo. Se van a reformar 16 consultas, se van a reformar 12 consultorios y centros de salud. Luego, lo que están diciendo no es verdad. Está funcionando perfectamente. Perdón, Ignacio, pero ahí sí que te quiero preguntar, porque está bien que aumente la inversión, pero apuntaba José Juan pues que si la lista de espera había subido, esos datos, que la tensión entre funcionarios... Los datos que nosotros tenemos es que, por ejemplo, se está operando más de lo que se operaba. ¿Cómo es posible que si se opera más de lo que se operaba la lista de espera incremente? Solamente hay dos posibilidades. Una, o que no fueran verdad los datos que daban previamente. Ahora nuevos pacientes, o que no fueran verdad, porque vamos a ver. Sí, o que haya incrementado la demanda, por la razón que sea. O se incrementa la demanda, bueno, porque se opera más, que son datos efectivos y datos reales. Por ejemplo, el verano pasado se operaron 600 y pico personas más. ¿Y cómo es posible que operando más digan... se operaron más, se operaron gente operada. ¿Y cómo es posible que operando más digan que se incrementan las listas de espera? Pues solamente hay 2 posibilidades. O no eran verdad las listas anteriores, o se ha incrementado la demanda. Luego habría que pensar en esas listas B que durante tanto tiempo el PP también utilizó en las listas de espera en sanidad. No es cierto, Luego, Ignacio. No es verdad lo que dicen. Ignacio, y en cuanto a los problemas, nadie dijo que fuera a ser fácil, naturalmente que no. Pero los profesionales, los trabajadores, mayoritariamente están a favor de las reversiones y de que pase al sistema público, como ocurre en Denia. En Denia, el 70% de los ciudadanos, a través de sus ayuntamientos, gobernados por todos los partidos, incluido por el Partido Popular, están a favor de la recuperación para el sistema sanitario público. Y en Denia, en un momento determinado, hubo que hacer hasta una oficina para las reclamaciones por los problemas que había. Y naturalmente que en Denia, yo espero que se produzca la recuperación, como espero también que se produzca con las resonancias magnéticas. Como saben, ha habido una serie de problemas y que antes ha sacado el señor Zaplana y que ahora estamos ya, después del informe del Consejo Jurídico Consultivo, en el camino para poder hacerlo. Porque todos los jefes de servicio de radiología,
públicos, de los hospitales públicos, han solicitado la recuperación para el sistema sanitario público de las resonancias. Y lo llevan solicitando permanentemente. Y lo han vuelto a solicitar en el mes de noviembre del 2018. Pues habéis vuelto a adjudicar un contrato. ¿Habéis visto? No, un contrato. Hasta que se un solucione, contrato por hasta que se solucione el tema. No, y un hasta contrato que, a 4 años, Ignacio. Habéis licitado un porque contrato. se ha visto la oferta y demanda y que iba a ser necesario hasta que haya Pues, el suficiente pero entonces aparataje, no lo estáis, hasta que sí, se está no lo haciendo. estáis revirtiendo a lo público. Sí, si le estáis claro delegando... que se está revirtiendo Mira, a lo público. hace un mes se declaró en emergencia el hospital de Vinarós. El hospital de Vinarós se declaró en emergencia por un problema de resonancias magnéticas. ¿Por qué se declara en emergencia el hospital? Porque se adjudica a dedo a una empresa sin licitación, sin publicidad y sin adjudicación, a una empresa a dedo se le adjudican las resonancias. Eso es privatizar, eso lo habéis hecho vosotros. Hubo que tomar una decisión, para darse... Un momento. Cada uno a su esquina.